Institución Educativa Augusto Salazar Bondy. Experiencia de aprendizaje, proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Docente, Hilda Elizabeth Ríos Cumpa. Situación significativa. En el Perú, el 9.2% de la población no accede al servicio del agua potable. Esta situación es preocupante, pues repercute en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El uso indebido de dicho recurso en las actividades económicas y domésticas ha generado que esta escasez se incremente, por lo que se hace más evidente en algunas regiones de nuestro país. Por ello, resulta urgente buscar soluciones creativas para que podamos acceder todos por igual a este líquido elemento. Frente a esta situación planteada, nos proponemos el reto de responder la siguiente pregunta. ¿Qué acciones podemos promover para el uso sostenible del agua? Los estudiantes Salazar Bondinos investigaron y elaboraron entrevistas con la finalidad de informar y concientizar a la población sobre este tema tan importante. Escuchemos. Buenas tardes, mi nombre es Jordan y soy del Colegio Augusto Salazar Bondi, el tercer grado B. Hoy voy a hablar sobre un tema fundamental que pasa día a día, que es la escasez del agua. ¿Qué es la escasez del agua? El agua es un recurso natural fundamental para la vida en este planeta. Se requiere de agua limpia para los hogares, para el ganado, la agricultura, la industria. No obstante, 1 de cada 3 personas no cuenta con este recurso para cubrir sus necesidades diarias. Bueno, en esta oportunidad voy a entrevistar a Delcy. Ella nos va a ayudar en este caso y dar sus opiniones, porque ella sabe más sobre este tema muy interesante. Buenas tardes, mi nombre es Delcy, tengo 32 años y soy de Chiclayo. Hoy voy a dar mi punto de vista sobre este tema. A mi parecer, la escasez del agua se refiere a la falta de insuficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. Sí, y hay muchos casos de estos en todo el mundo y las autoridades a veces no ayudan a esas personas, siendo el agua muy importante para todo. ¿Y cuál es la importancia del agua para usted? El agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos e intervienen masiva y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos. Sí, y de igual manera desempeña un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y sirve de hábitat a una gran parte de los seres vivos. ¿Cuáles son los riesgos de la escasez del agua? La falta de agua genera en los seres humanos muchos problemas de salud, desigualdad, pérdida de ingresos, entre muchos más. Y hay personas que no tienen este recurso aproximadamente, según la información del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de agua potable. Por todo ello, debemos cuidar este recurso. Sí, por supuesto, y en 31 países padecen de escasez de ella. Y en casa debemos reparar las cañerías en caso de fuga, y así de igual manera recolectar agua pluvial en las zonas donde llueve continuamente, para no padecer de esta escasez. ¿Qué acciones realiza usted para cuidar el agua? Pues realizo muchas acciones como cierro la llave cuando me lavo los dientes o me baño, junto el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría y la uso para el inodoro o para mis macetas, entre otras. También reutilizo este recurso como cuando llueve recojo en un recipiente el agua. Reutilizo las aguas grises para mi jardín y también he instalado un baño que se llama sanitario o compostaje, o más conocido como baño ecológico. Está muy bien lo que hace y realiza para no malgastar esta agua. E invito a mi público que realice lo mismo para que así en un futuro no nos haga falta este recurso muy fundamental para nosotros. ¿Y cómo es eso de un baño sanitario de compostaje? ¿Nos puede explicar? El baño seco ecológico es un tipo de water que se caracteriza por no utilizar agua, sino que aprovecha las capacidades de la compostación y la desecación para degradar la materia fecal. ¿Cuál es la función de un baño seco?
El sanitario seco con separación es una construcción que no requiere de agua para la evacuación de orina y excremento. Los desechos son tratados por descomposición, por lo que los residuos sólidos se utilizan como abono orgánico y los residuos líquidos como fertilizante natural. Sí, y es una forma muy creativa para ahorrar agua. Entiendo, sirve también para las plantas y eso está muy bien. ¿Qué se puede necesitar o encontrar en un baño seco? ¿Qué se necesita para un baño seco? En el baño ecológico consiste en un recipiente que recupera las heces. Estas se cubren con serrín, copos de madera o materia orgánica seca. Una vez que el contenedor se haya llenado, se vacía en un lugar apto para su tratamiento. Ah, ya, eso se necesita básicamente en estos baños ecológicos. ¿Y usted sabrá qué tipo de desventajas o ventajas hay en estos baños? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un sistema de baño seco? Pues que son fáciles de instalar, ahorra agua y electricidad, no contaminan, son económicos, no producen olores, si están bien construidos. No necesita una canalización y también permiten un saneamiento higiénico a poblaciones con pocos recursos. Y sus desventajas son que si se construyen mal, produciría olores muy feos y alguna plaga. Esto afectaría a nuestra salud. Está muy bien. Interesante, estos baños ecológicos y me parecen que de esta forma se ahorraría mucha agua. Estuvo muy interesante este tema y decirle al público que puede hacer muchas cosas creativas para ahorrar agua y puedan hacer de igual manera estos baños. Y para finalizar, una última pregunta. ¿Ha visualizado para nuestro futuro cómo viviríamos sin agua? Pues habría mucha hambre. La escasez de agua puede afectar a la agricultura, ganadería y a la industria. Por lo tanto, produciría una gran escasez de alimentos a nivel mundial y muchas personas hasta llegarían a morir. Claro, y también muchos animales morirían. Las plantas necesitan una gran cantidad de agua para desarrollarse, y cuando el agua se escasee, se secarían y desaparecerían. Bueno, aquí termino esta entrevista, pero eso sí, decirle a todo el público presente que ponga en práctica estos hábitos e ideas creativas para que así en un futuro no haya escasez de agua. Y también podemos hacer propuestas como la del baño ecológico. Bueno, a mi público me despido y agradecerle a, a Delcy por dar su opinión y de igual manera seguir hablando de esta idea creativa que nos dijo y gracias por acompañarme en esta oportunidad. Sí, gracias. De igual manera, Jordan. Y gracias a todo el público presente. Y hacer propuestas ahora que aún no hay escasez severa de agua y para que más adelante pueda haber agua para todos y tomar conciencia para que en la generación futura no sufra. Gracias y hasta pronto. Buenas tardes, profesora y compañeros, personas en general. Soy el alumno Joaquín Mateo. El día de hoy entrevistaré a mi compañero Franklin Tarrillo. Buenas tardes, profesora, compañeros y personas en general. Bueno, en esta ocasión voy a hablarles de un problema muy recurrente a nivel mundial. Es la escasez del agua. Si bien en nuestros tiempos el desperdicio de agua para algunas personas es normal, este problema nos puede afectar de muchas formas, evitando que algunas personas no tengan agua, incluso para nuestra alimentación, y causar la muerte. Las personas no tienen conciencia del gran problema que es desperdiciar el agua. Esto incluso provoca que personas de diferentes partes de nuestro país sean afectados. En esta ocasión comenzaremos con algunas preguntas. ¿Reutilizas el agua que usas? Bueno, yo sí. De igual manera, con mi familia hacemos todo lo posible para tratar de darle el uso adecuado. Bueno, acepto que en ocasiones no consideraba su importancia.
Bueno, en eso tienes razón. Yo también reconozco que muchas veces no le daba importancia, pero también me di cuenta que eso afecta la situación económica de los padres, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿eres consciente del gasto económico de sus recibos de agua? Pues sí, te cuento que antes de que me diera cuenta de la importancia del agua, el recibo pasaba de 120 soles, o sea, lo utilizábamos hasta por gusto. Pero miro ahora el recibo ha bajado a unos 70 soles, ya que tratamos de reutilizar y no desperdiciar. Claro, entiendo, pues me pasó lo mismo, pero las personas que desperdician el agua son muchas y ahí está el punto. La siguiente pregunta es, ¿sabes cuántas personas son afectadas por la escasez del agua? Según lo leído, más de 3.6 millones de peruanos no tienen acceso al agua. Sí, justamente soy uno de los afectados ahora, ¿no? ¿Qué formas creativas podemos emplear para evitar el desperdicio de agua? Lo que hacemos en mi casa es que el agua que nos bañamos lo utilizamos para inodoro, o cuando lavamos las frutas lo hacemos en un recipiente y no con el agua del caño. El agua lo reutilizamos para regar las plantas. Bueno, eso es interesante y un buen punto que podemos emplear, Pero ahora dime, amigo, ¿crees que el agua es realmente importante? Sí, claro que sí, es importante y fundamental para la vida. Es que el agua nos mantiene vivos y es por eso que todos debemos hacer el máximo esfuerzo por no desperdiciarla. Sí, lo que dice es muy cierto, Franklin. Debemos hacer el máximo esfuerzo para no maltratar el agua. Bueno, aquí terminamos con la entrevista a mi amigo Franklin. Con esto ha sido todo. Hasta la próxima. Ha sido un gusto, gracias por la entrevista. Saludos cordiales para todos. Hasta la próxima y recuerden, el agua es vida. Buenas tardes, público presente. Quien les habla es Maribel Ventura, estudiante del tercero B del Colegio Augusto Salazar Bondy. Y el día de hoy les hablaremos sobre la escasez del agua. A continuación es un placer presentarles a mi compañera, con quien realizaré mi entrevista y juntas vamos a encontrar formas creativas de ahorrar el agua. Estimado público, soy la alumna Milagros Ventura. Agradezco a mi compañera por invitarme a ser parte de su entrevista. Al hablar de la escasez del agua es pensar y recapacitar en la necesidad de este líquido esencial para vivir. Si bien es cierto, no somos conscientes en hacer mal uso a ello, por ejemplo, a la hora de ducharnos, lavar la ropa, regar jardines, mientras nosotros lo desperdiciamos, muchos lo necesitan, así que debemos tomar conciencia en el mal uso que hacemos de este recurso hídrico. ¿Qué es la escasez del agua y por qué se produce? Puede definirse como una falta de agua o no tener acceso a suministros. Además, es una necesidad urgente en muchas áreas del mundo. También es la condición en la cual demanda de este recurso en todos los sectores, incluyendo al medio ambiente, y no puede ser satisfecha debido al impacto del uso del agua del suministro o en la calidad de este recurso. Si nosotros tomamos conciencia de por qué se produce la escasez de agua, es por la degradación de los ecosistemas reguladores en las cuencas altas, por el sobrepastoreo, el cambio de uso del suelo, la variedad climática y el incremento de la temperatura, la deforestación, entre otros. El uso descontrolado del agua o su mal uso, tanto en las fábricas como de forma doméstica, es una de las consecuencias de la escasez, así como también por la contaminación de las fuentes de agua dulce. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de este recurso hídrico? La falta de este recurso hídrico genera en nosotros los seres humanos muchos problemas. Está la pérdida de ingresos, problemas de salud, desigualdad, muerte vegetal y animal. Por todo eso debemos de cuidar este recurso, ya que es muy importante para nuestras vidas. Se estima que para el 2050 habrá que aumentar enormemente la producción de alimentos para dar de comer a una población mundial que alcanzará los
9.000 millones de personas. ¿Cuál es la importancia de ahorrar el agua? La importancia de cuidar el agua es que es una pieza fundamental para nuestras vidas. Además, se dice que cerca del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Sin embargo, en comparación con el volumen del planeta, la proporción de este líquido es menor y la de agua dulce es mucho más pequeña, lo cual ayuda a regular la temperatura y los climas, el sumidero de HCO2 y fuente de oxígeno. Además, es el miembro de transportes que lleva nutrientes y es fuente de energía. Por ello, es muy importante cuidar la poca agua dulce que tenemos. ¿Tienes alguna idea de cómo ahorrar agua? Sí, una de ellas es evitar usar fertilizantes artificiales y aprender a hacer compostajes caseros en nuestra comunidad. ¿Cuáles son los pasos para hacer ese compostaje casero? Los pasos que se deben realizar es, primero, elegir un recipiente para que sea tu compostera, ya sea un balde, una caja de madera o cualquier recipiente. Luego, recolectar tus residuos a la compostera, cuidando que la proporción del material húmedo y seco sea la misma. Residuos frescos y secarlos en trozos pequeños. Después, tapa la compostera y ubícala en un lugar con sombra en el que se reciba buena corriente de aire. Y no olvides de agregar tus residuos según los ritmos de tu casa. Puede ser diario o una vez por semana. Los líquidos que se pueden compostar son residuos de fruta y verdura, restos de jardín, por ejemplo, hojas, flores, etc. Cáscara de huevo, hojas secas, ramas, pasto y tierra. Recuerda que debemos evitar colocar pescado, carne, huevos, desechos de mascotas, grasas, aceites, entre otros. ¿Cuál es la importancia de este compostaje casero y cómo nos ayuda a ahorrar el agua? Tiene una gran importancia, ya que es una herramienta muy poderosa que nos permite preservar nuestros ecosistemas y crecer de forma sostenible. A través del compostaje convertimos los residuos orgánicos y esto ayuda a ahorrar el agua manteniendo la tierra húmeda y beneficia al medio ambiente a través del reciclaje de materiales orgánicos y de la conservación del espacio de vértigos. Reduce la necesidad de fertilizantes artificiales. Esperamos que estos consejos les hayan permitido optar por una nueva idea para ahorrar el agua. Para finalizar, me despido cordialmente y agradecidamente ante todos ustedes por haber escuchado mi entrevista. Hasta luego. Muchas gracias, estimada compañera, por esta entrevista. Y gracias, estimado público, por habernos escuchado el día de hoy. Y será hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas noches, querido público. Me presento, soy Anderson Ronaldo Rodas Codiantes, tengo 15 años. Estoy en tercero B, estudio en el Colegio Augusto Salazar Bondi y hoy mi tema se va a tratar sobre la definición de la escasez del agua. Ahora les voy a presentar a mi amiga Keiko. Sí, bueno, buenas noches, Ander. Me presento, soy Keiko Juliana Castillo Morales, tengo 26 años, soy estudiante del quinto ciclo de psicología y estudio en la Universidad César Vallejo. Ahora les vamos a hablar sobre la escasez del agua. Se pronostica que la escasez del agua en África alcanza niveles peligrosamente altos para 2025. Se estima que alrededor de tercios de la población mundial podría sufrir escasez de agua dulce para 2025. Las principales causas de escasez de agua en África son la escasez física y económica, el rápido crecimiento demográfico y el cambio climático. La escasez del agua es falta de recursos de agua dulce para satisfacer la demanda estándar del agua. Bueno, aunque en África subsahariana tiene un suministro abundante de agua de lluvia,
es estacional y se distribuye de manera desigual, lo que provoca inundaciones y sequías frecuentes. Además, los problemas predominantes del desarrollo económico y pobreza, combinados con el rápido crecimiento de la población y la migración rural urbana, han convertido al África subsahariana en la región más pobre y menos desarrollada del mundo. Así es. Y ahora vamos a comenzar con unas preguntas. ¿Cuáles son las causas de agua? Bueno, es preocupante la escasez de agua, sino la falta de recursos hídricos aptos para el consumo humano y cultivo. Este problema tan actual provoca sed y muertes por deshidratación, encarecimiento de productos vegetales y causa de las bajas producciones y encamina del mundo con mayor densidad, ¿no?, de población y menor cantidad de alimentos. Así es, amigo Keiko. ¿Cómo nos afecta la contaminación de agua? Bueno, uno de los principales causantes de la escasez de este recurso tan preciado sin duda es la contaminación. Los vértidos de productos perjudiciales al agua, los humos generados por las fábricas al condensarse, ¿no? O al estar contaminando el aire. El uso incontrolado de vehículos o el uso de producidos como spray u otros aerosoles, que son los principales factores de contaminación del agua. También tenemos otro de los problemas graves que incrementan esta problemática de la contaminación de los suelos. Este tipo de contaminación incide sobre el agua una vez toman contacto. Los residuos de los suelos más contaminados afectan negativamente a este recurso tan valorado, dejándolo inservible para el consumo o el cultivo. Claro, Keiko, así es como la contaminación del agua. Entonces, ¿por qué las personas malgastamos el agua? Bueno, en este segundo factor es uno de los más importantes, ya que puede cambiarse de forma directa. El problema reside en que las grandes fábricas y empresas que utilizan el agua como recurso principal de los productos gastan el agua descontroladamente, sin tener en cuenta el futuro. En una menor medida, las empresas y factorías pequeñas, así como las particulares, hacen un uso indebido de agua diariamente. Sí, correctamente. Por ejemplo, así como en las fábricas cuando hacen esas chatarras de papas, cuando se lo van a lavar las papas o algo así, y ellos invierten bastante agua para que laven todo eso y entonces que Hacen un traten mal gasto de agua. Sí, así es Claro. correctamente. ¿Por qué se producen las sequías? Bueno, debido al cambio climático, se produce un fenómeno conocido como sequía, ¿no? ¿Qué es la sequía? Nos preguntamos. La sequía es una falta de agua por un tiempo largo y prolongado que provoca escasez de agua y aridez de los cultivos. Lamentablemente, este aspecto, fruto de la contaminación sumado con un sobregasto de energía, está acabando con los recursos hídricos del planeta y aumentando su temperatura. Así es. Por ejemplo, también para que no haya sequías, podemos conservar el agua no contaminada, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos o por ejemplo cuando trapeamos esa agua todavía nos sirve para regar la tierra afuera de nuestra casa. Entonces, y también otro método cuando nos bañamos, todo eso, esa agua nos podría servir para, lo juntamos en un inodoro o algo así, nos podría servir para trapear, algo así. Y también, y otra pregunta, ¿qué es la escasez del agua? Eh, Cuando hablamos de escasez de agua, nos referimos a la falta de recursos hídricos para satisfacer la ingesta de agua por parte de la población y del desarrollo de actividades agrícolas. Con el paso del tiempo, el término de escasez del agua ha ido cogiendo fuerza, pues cada vez son las personas de diferentes continentes que no tienen acceso a agua dulce y potable con qué sustentarse o cómo sobrevivir, ¿no? Actualmente el número de personas
que no tiene acceso a este recurso roza a los 3 millones de personas y va a un preocupante aumento. Correctamente, Keiko. ¿Y por qué el agua es importante para los seres humanos? Bueno, si bien sabemos, el agua es mucho más importante para las reacciones metabólicas y catabólicas del cuerpo, ¿no? Y apenas podemos sobrevivir una semana sin beberla. Se conocen casos de personas que han naufragado en una isla desierta, rodeadas de agua por todas partes, pero sin embargo acaban muriendo de sed. Claro, correctamente. ¿Y cómo reutilizarías el agua? Bueno, reciclar el agua podría ser en ollas para regar las plantas, reciclar el agua de riesgo colocando platos bajo las macetas, también reciclar y almacenar el agua de lluvia para diferentes usos, ¿no? Ya sea para regar plantas, para trapear, para lavar servicios o ropa, ¿no? También como refregar los suelos o llenar la cisterna del baño, ¿no? Sí, correctamente. Y también podría ser un caso como tenemos así macetas y la mitad ponemos de una botella de 3 litros, en la mitad ponemos agua y con tiras de algodón por la mitad de la botella lo ponemos las tiras de algodón y por ahí ponemos, si ponemos tierra y sembramos plantitas o algo, eso estamos haciendo una maceta autorregable y así estaremos reciclando el agua y no se desperdiciaría. Entonces, querido público, me despido. Espero que les haya gustado esta entrevista y les dejo con mi amiga Keiko. Gracias. Bueno, Ander, gracias por tu entrevista, un tema muy importante, creo yo, porque hoy en día sí, verdaderamente los seres humanos, no pensamos en el futuro, ¿no? Como dice aquí tu texto, desperdiciamos mucho el agua, a la hora de bañarnos, a la hora de lavarnos los dientes, que son todas las mañanas, ¿no? Yo creo que en el planeta los seres humanos tenemos que ser un poco más conscientes y saber, saber conservar el agua, ¿no? Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Me presento, mi nombre es Rosa Herrera Zapata, del tercero B de secundaria, soy de la institución educativa Augusto Salazar Bondi y hoy nos va a acompañar Yanibeli Chamaya Leiva y juntos vamos a hablar sobre la escasez del agua. Buenas tardes, yo soy Yanibeli Chamaya Leiva del tercero B. Bueno, la escasez del agua quiere decir falta de recursos hídricos para las personas y el problema que nos genera esto es un fenómeno mayormente creado por las personas. Aunque Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua, sin embargo su distribución es desigual. Y gran parte de esta se desperdicia, se contamina, se gestiona de forma insostenible. ¿Tú crees que es importante reutilizar el agua? Yo creo que sí, porque podría alcanzar un ahorro de 70% en agua invertida en su recuperación. Sí, y eso también podría ayudar a que las personas tomen conciencia que sí se puede ahorrar el agua y que hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cuál sería la manera para evitar la escasez de agua? Que las personas y autoridades de las poblaciones con poca agua tomen conciencia de que esto es algo importante y muy necesario. Tienes razón, porque algunas personas en el Perú que malgastan el agua sabiendo que es útil para sobrevivir. ¿Sabes cuántas personas son afectadas por la escasez de agua? Según lo que investigué, son entre 7 y 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable. Sí, yo he visto que es muy común en algunos pueblos, ya que a veces esperan cisternas o pagan por ello. ¿Qué ideas creativas para utilizar el agua podríamos emplear? Bueno, en mi casa mi mamá usa el agua de arroz lavado para regar nuestras plantas, así no utilizamos el agua limpia. Aparte de eso, he investigado formas más elaboradas para esto, como la elaboración de filtros de cuarzo y zeolita, así como grava, arena fina y gruesa para purificarla. Sí, yo también vi que en algunos casos en donde ubican colectores de agua y en los techos de las casas o edificios para aprovechar el agua de lluvia. ¿Y qué materiales se utilizaría para esto? Podríamos utilizar una tubería en el techo que se extienda hasta la parte inferior de la casa. También
También podría ayudarnos un tanque de almacenamiento. ¿Qué sucederá en el mundo si no frenamos la escasez? Aumentaría el índice de la pobreza porque no podrá haber cosechas de alimentos, vendrán enfermedades y desaparición de especies vegetales. Hasta aquí contribuimos con nuestra entrevista. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Me despido cordialmente. Buenas tardes, me presento. Soy Lenin Caleb de tercer grado de secundaria de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de un tema que nos involucra a todos. Este vendría a ser la escasez del agua. La escasez del agua se refiere a la falta de los recursos hídricos para satisfacer las demandas del consumo de esta en una región. El día de hoy voy a presentar a mi compañero al cual voy a entrevistar para informarles un poco más acerca de este problema. Muy buenas tardes, público presente. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Pérez. Me dirijo a ustedes para dar mi opinión acerca de este tema. Muy bien, compañero. Como sabrás, este problema es muy recurrente a nivel mundial. ¿Cuáles crees que son sus principales causas? Entre las principales causas estarían el incremento en las actividades agrícolas, el uso de fertilizantes y plaguicidas y la deficiente eliminación de desechos, ya que estos afectan la disponibilidad de los recursos de agua dulce. ¿Qué consecuencias trae para la sociedad? En mi investigación he encontrado que esto generará muchos problemas para los seres vivos en cuanto a salud, desigualdad, pérdidas de ingresos, entre otros. ¿Qué acciones creativas propondrías para el buen cuidado de este recurso? Bueno, voy a compartir con ustedes lo que hacemos en mi hogar para cuidar el agua. A veces recolectamos agua fluvial en zonas donde llueve continuamente y reutilizamos el agua para echar al inodoro o para lavar la ropa. Esto ha sido todo. Espero esta entrevista haya sido de su agrado. Me despido de todos ustedes y los dejo con mi compañero para culminar la entrevista. Me despido cordialmente de todos ustedes hasta otra oportunidad. Buenas tardes, querido público. Soy Gladys Mío y hoy les voy a presentar a mi mamá, quien responderá a mis preguntas. Buenas tardes, queridos estudiantes. Soy Evelyn, mamá de Gladys, y el día de hoy participaré en la entrevista sobre la escasez del agua. Buenas tardes, Evelyn. Comenzaremos con la entrevista. ¿Qué es la escasez del agua? Buenas tardes, Gladys. Bueno, la escasez del agua es la falta de recursos hídricos para mantener una población sin ningún problema. Claro que sí, Evelyn. La falta de agua es un problema muy grave y muchos no saben. Por eso es muy importante saber a qué se debe. ¿Y tú, Evelyn, sabes a qué se debe? Claro que sí. Las personas no toman conciencia sobre su importancia y no ayudan en el cuidado. Muy bien, Evelyn. Como tú dices, muchas personas no toman conciencia. Y lo peor es que no saben sus consecuencias. ¿Y tú, Evelyn, sabes cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias son muchas. Una de ellas es la malnutrición infantil, además de las pérdidas de cosechas y la inseguridad alimentaria. Muy bien, Evelyn. Veo que estás bien informada. Ahora, ¿podrías decirme o hablarme sobre su importancia? El agua es muy importante, ya que sus beneficios son muchos. No solo beneficia a las personas, sino también a los animales y a las plantas, quienes necesitamos de esta para vivir. Entonces, de acuerdo a todo lo que has respondido y que veo que has investigado, ¿qué solución le darías? La solución sería reutilizar el agua. Por ejemplo, el agua que hemos utilizado para lavar la ropa podríamos utilizarla también para regar la tierra o para echar al baño. También podríamos hacer un baño ecológico, que es un baño seco. También podríamos mandar a conectar una tubería que una el lavadero con el water, cosa que de esa manera cuando nos lavamos las manos
toda esa agua cae en la recarga del water y se va llenando, y así cuando bajamos la palanca del water ya no caería agua limpia, sino agua ya utilizada. De esta manera le estaríamos dando una segunda oportunidad al agua que hemos utilizado. Muchas gracias, Evelyn. Ha sido un gusto haber hecho esa entrevista contigo. Espero haya una segunda oportunidad en la que pueda volver a entrevistarte. Claro que sí, Gladys. A mí también me gustó participar de la entrevista. Ya habrá otra oportunidad en la que podamos tener otra entrevista. Hasta la próxima. Buen día con todos, soy el alumno José Vázquez de tercero B de la institución educativa Augusto Salazar Bondi de Chiclayo. Bueno, en esta oportunidad tengo el honor de presentarles a un compañero a quien lo voy a entrevistar. Buenas tardes, soy el alumno Abraham Ramírez de tercero y compañero de José. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos afecta a nivel mundial. Sí, se trata sobre la escasez del agua. El agua es muy importante ya que limpia el organismo y también sirve para la agricultura y el consumo humano, como para los animales. Las causas que originan esta escasez del agua es la mala práctica de los pobladores, ya que desperdician el agua como por ejemplo llenando grandes juegos acuáticos, piscinas, juegos de carnavales, entre otras cosas. Esa agua la desperdician ocasionando escasez. Abraham, ¿por qué es importante reutilizar el agua? Reutilizar el agua es muy importante porque estamos dándole otro uso, como por ejemplo regando las plantas, también regando afuera de las calles, y así combatir con la escasez del agua. ¿De qué manera tú reutilizas el agua? Bueno, cuando mi mamá lava la ropa, el agua que está con detergente lo utilizamos para el inodoro, y cuando llueve el agua que cae lo recibimos en cubetas y lo usamos para regar afuera en la calle. ¿Cómo filtras el agua que recolectan de la lluvia? Pues yo investigo filtraciones caseras de internet. ¿Qué materiales utilizas? Pues en una botella, en la parte del cuello pongo algodón, seguidamente encima pongo piedra y después harina. Últimamente tierra, y así tengo agua nueva para regar o darle otro uso. ¿Cuánta agua podríamos ahorrar de esta manera? La tecnología actual nos permite instalar un motor de recogida de agua de lluvia que se vende, que nos permitirá ahorrar hasta un 40% del consumo del agua de uso doméstico. Bueno, ya me despido con todo el público. Conmigo será hasta otra ocasión. Fue un placer que me entreviste mi compañero y así hacer reflexionar a las personas sobre el problema muy grave que es la escasez del agua. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Les habla Jocelyn Tejada. En esta ocasión hablaremos sobre la escasez del agua y qué consecuencias trae al desperdiciarla. También propondremos ideas de solución de cómo darle un buen uso a este recurso hídrico. Hoy nos acompaña Shani Valdivieso de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, que nos estará comentando sobre la importancia del agua y qué consecuencias trae a futuro el desperdicio de este recurso. Hola a todos y todas, soy Shani Valdivieso y como vino comentando mi compañera, hoy hablaremos de este tema, que de seguro te interesaría. Para iniciar, ¿qué es la escasez del agua? La escasez del agua previene varios motivos. Por ejemplo, a inicios del año se observa a varias personas jugar los carnavales, donde utilizan el agua para mojar a los demás. A causa de ello se ve el desperdicio que se hace con ella. También he visto otras maneras de desperdicio del agua, como en las piscinas, ya que se requiere de mucha agua para llenarlas y en algunas ocasiones no la lavan. Como consecuencia se generan hongos, bacterias, etc., que podrían producir enfermedades a las personas. Cuénteme, ¿qué tan importante es el agua? El agua es el componente principal para que exista vida y todos los seres vivos. Necesitamos el agua para vivir. Además, existencia garantiza la abundancia de especies y ecosistemas. Por ello, ninguna acción sobra cuando se trata de cuidar el agua.
De igual forma, la sociedad requiere el agua para poder mantener y crear el crecimiento económico, pues gracias a su disponibilidad podremos realizar actividades como la pesca, producción de bienes, transporte, industria y hasta turismo. En la agricultura, el agua es insustituible. ¿Qué consecuencias trae el desperdicio del agua? Las consecuencias serían enormes y no solo afectaría únicamente a los seres humanos, sino también a las plantas y a los animales, pues a causa de la irresponsabilidad de nosotros y no darle un buen cuidado podría verse la escasez del agua, que eso afectaría a la población. Pero, ¿qué causas trae la escasez del agua a futuro? Una de las causas sería la hambruna, ya que las plantas necesitarían de gran cantidad de agua para desarrollarse y cuando el agua escasea se secan y desaparecen. De igual forma, las enfermedades por falta de aseo, deshidratación, etc. Para no terminar en estas situaciones, debemos tomar acciones desde el presente. ¿Cómo cuáles acciones se tomarían para terminar la escasez del agua? Una de ellas sería elaborar una maceta autorregable. ¿Y cómo se elaboraría? Primero, se debería conseguir los materiales como las botellas de plástico, tela de algodón, tierra y una cuchilla y agua. Después, cortar la botella por la mitad. Luego, rellenar en una parte de la botella agua y en la otra tierra. En la tela, hacerle tiras y unirlos con la chapa de la botella. De esa manera quedaría la maceta autorregable. Esta maceta es un sistema que mantiene la humedad constante de la tierra y esto ayudaría a los cultivos y no se gastaría mucha agua gracias a este sistema. Me parece una gran idea. Además se ve que es económica y casera y todas las personas podrían elaborarla. Para finalizar, debemos tener conciencia y tomar buenas acciones al usar este recurso hídrico, pues gracias a ella las personas pueden vivir y transformar el mundo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes con todo público en general. Soy el alumno Jimmy Anthony Mayra Damián de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. En esta ocasión les voy a hablar sobre la escasez del agua. Para eso nos va a ayudar mi amigo Yaren. Buenas tardes con todos, soy Yaren Hernández Valderrama del tercero B. En esta ocasión los voy a ayudar a conocer la consecuencia que puede traer la falta de agua, ya que el agua es muy importante para nuestra supervivencia. Yaren, ¿qué opinas sobre la escasez del agua? Que es un problema perjudicial y debe ser tratado cuando antes, ya que si este problema sigue y podría acabar con toda la humanidad. ¿Cuáles son los riesgos que puede traer la falta de agua? La escasez del agua puede afectar a la agricultura y la ganadería y las industrias por todo lado. Las plantas necesitan una gran cantidad de agua para desarrollarse y cuando el agua escasea se seca y desaparece. ¿Cuáles son las causas de la escasez del agua? Entre las principales causas de la escasez este recurso son la degradación del ecosistema regulares en las cuencas altas por el sobrepastoreo, cambio de uso del suelo, la variabilidad climática y el incremento de la temperatura. ¿Qué podrían hacer las autoridades para solucionar este problema? Solucionar las diversas tuberías abiertas que se encuentran en las ciudades, educar a niños para que sepan reutilizar el agua, para que en la próxima era la escasez del agua no sea un problema, desarrollar nuevas tecnologías de conservación y almacenamiento del agua. ¿Cuáles son las ciudades del Perú con mayor escasez de agua? El río Rima, el principal proveedor de luz, y la población de Lima y Callao, el 74.5% de agua y al mismo tiempo el
cuenca más deteriorada en términos ambientales. En el caso de Lima, 1.5 millones de ciudadanos no cuentan acceso al agua potable ni alcantarilla. Para terminar, ¿qué solución propones para solucionar este problema? Cuidar el agua es fundamental, entender que debemos de ciudad este recurso natural. Reportar las fugas de agua en las ciudades, almacenan el agua que necesitan y aprovechar otras fuentes de abastecimientos. Con eso terminamos con la entrevista sobre la escasez del agua. Gracias. Pero antes de irnos, tenemos que agradecer a Yaden por ayudarnos a conocer este problema. Gracias por permitirme ayudarles para que conozcan este problema.